Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, versículo 2, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, el que es en Gadi. Versículo 6, y dijo Jehová, Dios de nuestros padres: ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Versículo 7. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de la tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a tu descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Versículo 12. Oh Dios de nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Versículo 14 y 15. Estaba allí Hazaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaya, hijo de Geliel, hijo de Mananías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrontéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Versículo 17. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid de mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. 18. Entonces Josafat se inclinó a rostro a tierra, y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Versículo 20. Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Versículo 25. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlo, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Bien, hoy voy a hablar sobre la victoria sobre el temor. El miedo, el temor, es una emoción, es un sentimiento. Y en realidad las emociones no son malas, sino son nuestras aliadas cuando ellas están bajo dominio, cuando ellas están, las emociones, sobre control. El temor, el miedo es un sentimiento, entonces que en la dosis correcta, ella es nuestra aliada, porque nos libra, nos alerta del peligro y nos libra de muchos accidentes, de muchas perturbaciones. Pero el temor es algo que nosotros necesitamos aprender a controlar y a vencer. Porque una vida con temor trae serios problemas cuando no es dominado. Entonces, vamos a definir qué es el temor. Es un deseo sofocante de esconderse, de defenderse contra alguien o contra alguna situación. Esa situación nos amenaza, esa situación nos incomoda, por lo tanto tendemos a escondernos, a defendernos o a huir. Para entender la raíz del miedo, la Biblia nos dice que el temor no es una cosa sana cuando es infundada. Entonces, y es fruto, la raíz del temor es cuando nosotros somos criados sin amor,
cuando la persona no siente el amor fundamental que viene a través de los padres. Entonces, mis amados, dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, en la verdad, cuando hemos sido criados sin amor, ese amor que es representado, el amor de Dios por el Padre, el amor fundamental, podemos reaccionar de dos formas incorrectas. Una forma es ira, atacando al mundo que hallamos que es hostil, agresivo para nosotros. Y la otra es a través del miedo, defendiéndonos, escondiéndonos ante las situaciones de amenaza, de peligro. En realidad, es muy posible que ambas situaciones se mezclen en alguna situación. John Haggai, un escritor muy conocido, en su libro Cómo vencer el miedo, distingue tres tipos de miedo: racional, exagerado e irracional. El miedo racional es el miedo que es proporcional al peligro. Cuando somos amenazados, este miedo nos ayuda a reaccionar de forma correcta para no sufrir consecuencias peores, para no sufrir daños. Podríamos decir que este tipo de miedo es saludable, indispensable para la vida. Y es por eso que muchas veces nosotros necesitamos enseñar a nuestros hijos a tener miedo. Porque muchas veces, en cuanto más pequeño, él no tiene miedo de nada y a veces no sabe el peligro de cruzar la carretera. ¿Por qué? Porque no es enseñado. A veces no sabe el peligro de lo que significa meter el dedo en el enchufe eléctrico. Entonces, el miedo es insaludable, es indispensable para proteger nuestra vida, nuestra salud. Y hay un aspecto racional que es también un temor saludable, es el temor a Dios. Cuando hablamos de temor a Dios, no hablamos de tener miedo de su presencia o entonces tener temor de que Él nos va a castigar. Estamos hablando de un respeto solemne a su santidad y a su poder. Eso implica entonces en respeto, en honra hacia Él. Entonces deberíamos humanamente tener un miedo racional por el pecado. Es por eso, amados míos, que la palabra del Señor dice en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Si somos agradecidos, debemos servirle a Dios con temor y reverencia. Hay algunas personas que exageran en no tenerle temor a Dios y dicen: el flaco, el melenudo me entiende, mi amigo. Entonces, es por eso que el pueblo de Dios tiene que ser enseñado en reverencia ante la presencia del Señor. Entonces, yo quiero decirles que tenemos que aprender como iglesia el darle honra, honrarlo en su casa. Es por eso que indicamos que no deberíamos usar el celular aquí dentro del templo. No deberíamos venir de bermudas o con una ropa extravagante a la casa de Dios. Y eso no es legalismo, es honra, reverencia, es temor a Dios, a su santidad, a su grandeza. Y eso es una cosa natural del hombre que muchas veces necesita recuperarla. Mis amados, existe también el miedo exagerado. Y está basado en la realidad, pero la respuesta es
muy exacerbada. La respuesta es una respuesta no proporcional al nivel de peligro que nos amenaza. Es un miedo disfuncional porque paraliza, disminuye la fuerza, hace que en lugar de energía venga el desgaste, el cansancio, la apatía. Y eso entonces muchas veces paraliza a las personas. Y el miedo imaginario o irracional es el miedo que no está basado en la realidad, está basado en algo que es inconsciente. Es tener miedo de algo que no existe. Miedo de fantasmas, imposibilidad de entrar a un cuarto oscuro, las diversas fobías, los miedos de lugares altos y otras cosas. Está ligado al medio irracional. Estas fobías y paranoias tienen mucho que ver con pesadillas o entonces cosas que son espirituales cuando las personas hacen macumba, hechicería, brujería, ocultismo, o por haber sido criados en un hogar violento o entonces han sufrido traumas porque la familia es disfuncional. Y a veces abre puerta para la acción de espíritu. Por eso el Salmos capítulo 91, versículos 5 y 6 dice: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Entonces, mis amados, muchos viven con pesadillas, despiertan sudando, angustiados, y están en su corazón con una falta de paz increíble. Y esto se debe a traumas, muchas veces traumas que acompañan al individuo desde pequeño, desde el nacimiento. Todo tipo de miedo, hasta el miedo que es normal, puede volverse pecaminoso bajo alguna circunstancia. Primero, cuando dudamos del carácter de Dios. Hay situaciones que nosotros nos sentimos tan presionados, tan acorralados, que pensamos que Dios, nos olvidamos que Dios es un Dios sobrenatural. Nos olvidamos que Dios tiene control de todo. Pensamos que la circunstancia se le escapó de las manos de Dios y estamos perdidos. Y eso es pecado, no es simplemente falta de fe, porque como creyentes nosotros debemos tener confianza en Dios. Entonces, dudar del carácter de Dios, de su amor, de su poder, que son siempre mayores que nuestros problemas. Cualquier tipo de temor que nos lleva a la falta de dependencia y confianza de Dios es pecado. El segundo aspecto, cuando nos refugiamos dentro de nosotros mismos y acudimos a nuestra fuerza, a nuestras habilidades, a nuestros condicionamientos y no sabemos depender de Dios y pasamos a depender en nosotros mismos y en circunstancias y en personas y en situaciones. Eso es pecaminoso. Y el tercer asunto es cuando alimentamos ese temor, ese miedo con odio, con resentimiento, con amargura. Estamos diciendo, la situación que estoy pasando es por eso yo tengo rabia, voy a odiar a esa persona. Cualquiera de esas situaciones son pecaminosas y desagradan al Señor. Cuando analizamos el libro de Josafat, la experiencia del rey Josafat, vemos algunos principios que son indispensables para poder vencer el miedo en cualquier situación. Hay momentos en nuestra vida cuando enfrentamos problemas múltiples. Se nos viene un problema, se nos añade otro y de pronto nos vemos que estamos en un torbellino de problemas. Y nos sentimos sofocados. Yo le pregunto, ¿eso es natural? Sí, es natural. ¿Quién no tiene miedo?
Pero ¿sabe? Es importante que no solamente veamos los problemas que se nos levantan como si fueran gigantes y nos hacen temblar. A pesar de las circunstancias, debemos decidir si vamos a dejarnos dominar por el temor o nosotros vamos a dominar el temor. Como hijos de Dios, nos vamos a levantar para vencer cualquier tipo de temor. ¿Sabe, mis amados? Ahí entonces usted piensa, ¿cuál es mi reacción ante esta multitud de problemas? Yo veo que cuando las personas necesitan acercarse más a Dios, cuando están acoquinadas por los problemas, muy frecuentemente no les veo la cara y sé que están en situación de crítica. Y eso me desalienta mi corazón. Porque justamente está mostrando algo pecaminoso que está entrando en el corazón. Me desalienta mucho cuando en un problema, una lucha, comienza a haber división, buscar culpables de problemas y todo más. Yo he aprendido, ¿sabe?, que cuando estoy en una necesidad, tengo que fijar mi mirada en el Señor y nada más que eso, porque si no tengo problemas serios. Denle un fuerte aplauso al Señor, porque Él es todopoderoso y Él es bueno y es misericordioso. ¿Cuál es la respuesta ante la multitud de problemas que se nos vienen encima? Nuestra actitud sobre el temor va a determinar nuestra respuesta a una serie de problemas personales o nacionales que tenemos que enfrentar en la vida. Dios nunca prometió que sus hijos no tenían problemas. Nunca dijo en su palabra. Lo que Él dijo, que somos vencedores de los problemas. Nunca dijo el Señor que necesitamos aprender, no aprender a gigantes, porque Él los decapita antes que nos ataquen. No dijo eso el Señor, pero Él dijo que vamos a ser vencedores como Goliat contra los gigantes, contra esos poderosos enemigos que se levantan para destruirlo. Entonces, tenemos que seguir los principios de Josafat para vencer el temor, el miedo. Vemos que Josafat tuvo una reacción, tuvo miedo, dice la palabra. Vamos a la palabra de Dios para analizarlo bien. Lo que dice el versículo 3, entonces él tuvo temor. Pero ¿qué hizo entonces la primera actitud de él? Dice versículo 3. Dos y 3, vamos a leer desde el 2. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Hasosón Tamar, que es el Engadi. Entonces él tuvo temor. Y Josafat se humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Segunda de Crónicos 20, 2 y 3. Aquí tenemos dos principios que están colados uno al otro. El primero es la humildad. Porque en segundo lugar viene la unidad. Si no hay humildad, no puede haber unidad. ¿Sabe? Entonces hay un principio que todo comienza con la humildad. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Toda esta historia hasta llegar a la sanidad comienza con algo que es humildad. Pero existe otra cosa. Entonces él tuvo temor y Josafat se humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Hermano, este es un principio de unidad.
Una de las armas poderosas que yo lo veo al enemigo actuando es hacer cosas buenas de forma inadecuada. Y en la iglesia, ¿cómo se da eso con mucha frecuencia? Cuando usted no toma en cuenta a los demás y hace su grupito para poder hacer el bien. Cuando usted no toma en cuenta las autoridades eclesiásticas, los ministerios, las posiciones de liderazgo, y usted asume una tarea que no le corresponde, usted está dividiendo la iglesia con un aparente acto de bondad. Entonces, la unidad es algo muy importante para el pueblo. La casa que está dividida no permanece. La iglesia que no se une no permanecerá, no tendrá victoria. Entonces, muchos de los problemas que existen es quebrar la unidad, primero familiar, después de la iglesia, para que el enemigo quede con el poderío de hacer lo que quiere. ¿Sabe, mis amados? Entonces, la palabra del Señor dice en San Juan 17:21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, segunda Crónicas 23, en la segunda parte, usted puede corregir, es el principio de unidad. Primero, humildad. Segundo, unidad. Tercer principio, recordar quién es Dios. Muchas veces cuando estamos sobre presión nos olvidamos quién es Dios. Nos olvidamos que Él es bueno, sobrenatural, todopoderoso, misericordioso, y estamos dudando de Él. Y entonces una forma es recordar quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros. Recuerde, ¿de dónde lo sacó el Señor? Así usted puede soportar, hermano, muchas cosas que usted recibe, porque vivió situaciones así. Dios es misericordioso. Aun cuando nos sucede algo que nosotros no deseamos, sepa que Dios es bueno. Su naturaleza es Dios de amor. Él no hace daño a nadie. No se goza con la injusticia. Se goza con la piedad, con hacer las cosas bien. Entonces, mis amados, leemos en segunda de Crónicas 26:7, dice así: y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Josafat estaba recordando quién era Dios y los hechos de Dios. Nosotros debemos recordarnos quién es Dios. Dios es Dios creador. Dios hizo todas las cosas. Para Él resolver un problema nuestro es café pequeño, café chico. Puede ser gigante nuestra dificultad. Puede ser un gigante que no cabe en nuestra imaginación. Pero sepa que mayor que ese gigante que no cabe en nuestra imaginación es el Señor. Es más grande su poder. Aleluya. Dé un fuerte aplauso que es para Él. Y la verdad es que Dios amoroso tiene un plan para su vida. Y ese plan no es de fracaso. Ese plan es para que usted tenga paz, para que usted esté viviendo con gozo aquí en la tierra, mismo con dificultades. Ese plan es que usted pueda crecer, hacer estatura de la imagen de Jesús, que pueda amar como Él ama. Ese plan llega a la vida eterna, que usted sepa que esta vida es pasajera, pero nosotros con el Señor vamos a tener una vida eterna y una vida abundante. Denle un fuerte aplauso al Señor.
Dios tiene un plan para tu vida porque Dios te ama y tiene cosas muy importantes para ti. Entonces, la solución, el problema es el pecado. El pecado es lo que nos separa de Dios. Pero Él ya pagó el precio de la solución y es morir en nuestro lugar. Él pagó el precio de nuestro rescate. Lo que tú tienes que hacer es vivir con gratitud, responder con gratitud, como hemos visto, con temor y con reverencia al Señor. Entonces, mis amados, Daniel capítulo 2, versículos 20 y 22 dice: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de los siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Ese es el Dios que tenemos. Un Dios todopoderoso, un Dios sobrenatural. Pero nosotros debemos reconocer nuestras limitaciones. Nosotros, hombres, somos limitados. Usted no es un superhéroe, un Superman, una supermujer maravilla. No se ha convertido todavía Superman. Ni la Mujer Maravilla no ha recibido al Señor. Entonces, ¿sabe? Leemos en Segunda de Crónicas 20:12 el cuarto principio: reconocer nuestra limitación, nuestra inutilidad. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. No es malo reconocer nuestra impotencia, nuestras imposibilidades. Eso hace parte de la humildad, de saber cuáles son nuestras limitaciones. Porque no son nuestras limitaciones que van a determinar los hechos. Porque el Señor nos dice: si ustedes se sienten limitados, son bienaventurados porque yo los puedo ayudar. Si ustedes se sienten pequeños, gloria a Dios, gloria a mi nombre, dice el Señor, porque yo voy a poner mi mano poderosa sobre ese tema. Es por eso que dice Mateo capítulo 5, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sabe qué significa pobres en espíritu? Necesitados de Dios. Y necesitamos de Dios cuando somos limitados. El quinto principio: es necesario reconocer el poder del Espíritu Santo. Él es suficiente para vencer cualquier situación y vencer el temor. Está escrito, 2 Crónicas 20, 14 y 15, y estaba allí Hazaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaya, hijo de Geliel, hijo de Manatías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo: oíd, Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey de Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrontéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Sabe, mis amados? Es algo muy importante que usted tiene que entender el día de hoy. Sus batallas, el Señor las toma y dice: son mis guerras, son las guerras de Jehová. Nosotros somos parceros de Él, somos acompañantes, somos asociados a Él, pero es de Él es la batalla. Él es el vencedor. ¿Sabe? Cuando la batalla es suya, usted está derrotado. Pero cuando la batalla es del Señor, cuando la batalla es de su iglesia, cuando la batalla no es de una persona, es del cuerpo de Dios, el enemigo está vencido. ¿Sabe? Es por eso que Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Alguien me dijo, pastor, pero si dice lo puedo, está hablando de una persona. Pero cuando dice en Cristo, está hablando de la iglesia. Porque Cristo presente lo hace a través de la iglesia, el cual es la cabeza y nosotros sus miembros. El sexto principio, compromiso total con Dios. ¿Sabe? Los problemas, las dificultades nos llevan a humillarnos, a estar unidos, nos llevan realmente a comprender el principio de saber y recordar quién es Dios, de conocer nuestra limitación y también el poder del Espíritu Santo que está en nosotros, pero también viene la dependencia de Dios. Un problema desde el comienzo de la creación es la tendencia a depender de nuestra fuerza, a depender de nosotros mismos, de las personas. Y es así entonces que cuando tenemos, por ejemplo, un caso de enfermedad, dependemos de los médicos, dependemos de las circunstancias, se agrava una situación, un desespero total. ¿Es natural? Sí, pero ¿cómo vamos a enfrentar el temor? Con humildad, con unidad. Entonces, repasando estos principios, podemos revertir la situación. Entonces, mis amados, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. El Señor nos dice, yo estaré contigo donde quiera que vayas. No temas, no desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo. ¿Sabe? Situaciones de temor son permitidos por Dios para que nuestro compromiso sea un compromiso de vida y nos rindamos a su voluntad totalmente. Es por eso que Proverbios nos habla, Proverbios 3, 5, 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. Cuando yo comienzo a ver personas que son estrategas, haga esto, haga aquello, y se olvidan del Señor, yo digo, estamos por mal camino. Porque el estratega de los estrategas es el Señor, y es de Él la batalla. Entonces, quedarse quieto no significa que usted se va a echar en la cama a dormir. Está hablando de un principio de aquietar su corazón, aquietar sus emociones, de no dejar de extravasar, porque usted comienza a fusilar a todo el mundo y a olvidarse que está peleando contra el enemigo y no está peleando contra personas. Existe un desespero en las personas, comienzan a atacar, a ver problemas donde no hay. ¿Qué le cuesta a usted en una situación? Cerrar los ojos para la agresión, para las palabras que son vanas. Y sabe, el séptimo principio es poderoso. En vez de juzgar, en vez de buscar culpables, en vez de querer arreglar el problema, usted sumérjase en el Señor, dependa de Él y alábelo, adórelo, porque alabar y adorar al Señor en las circunstancias de temor, de miedo, de desespero, es la respuesta más sabia ante Dios. Dice Crónicas 20, 18. Entonces Josafat se inclinó a rostro a tierra y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Es difícil adorar en las circunstancias de sufrimiento, de dolor. Pero sabe, la alabanza a Dios con lágrimas en los ojos, la alabanza al Señor con un sentimiento de dolor en el alma, es sacrificio de alabanza. No piense que usted que simplemente levantar la mano y cantar es un mal entendimiento. Sacrificio de alabanza es alabar al Señor en una circunstancia que no le es favorable, en un ataque maligno del diablo. Cuando usted comienza a alabar al Señor independientemente de las circunstancias, usted está entregando el paquete al Señor,
está diciendo: Señor, es tuya la batalla, vence. ¿Sabe, mis amados? Entonces, el Salmo 50, 14, 15 dice: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. ¡Aleluya! Invoque al Señor en el día de la angustia, alábelo. Glorifique el nombre del Señor y Él va a responder, porque Él es todopoderoso. Necesitamos cambiar de mentalidad. El octavo principio está escrito: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Sabe, mis amados? En el desierto, que es simbolismo de lucha, de aflicción, el desierto de Tecoa, Josafat, estando en pie, dijo: óiganme, Judá, crean en Dios, vuélvanse a la palabra, no se pongan afligidos, no se sientan impotentes, cambien de mentalidad. Ustedes son vencedores porque son hijos del Rey. Ustedes tienen poder para invocar la victoria en su nombre. Cree en Jehová y cree en sus profetas. ¿Sabe, mis amados? Si tenemos seguridad de que Dios, de lo que Dios quiere y puede, llegaremos a la victoria. Solo usted tiene que tener seguridad que Dios lo quiere. Solo usted tiene que tener seguridad de que Dios puede. Solo tiene que tener seguridad de que Dios es todopoderoso, es omnisciente, omnipresente, todo lo sabe, todo lo entiende. Él está sobre todas las cosas, hasta un pelo de nuestro cabello que se caiga. Nosotros podemos lamentarlo, pero el Señor lo conoce, sabe antes que nosotros lo sepamos. Entonces dice la palabra Filipenses 2, 12, 13: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su propia voluntad. Cambie de mentalidad, sométase al Señor, obedézcale y usted va a ver los frutos de la obediencia. No interesa los problemas que usted se metió, no interesa cuán grande es el problema, interesa de saber cuán grande es nuestro Dios, cuán poderoso es Él para sacarnos de cualquier lugar. Y el noveno principio: declaremos, y esa es una declaración bíblica, que nuestro enemigo ya fue vencido. Declaremos que nosotros somos más que vencedores y el enemigo tiene que ser despojado. La Biblia dice: y las puertas del infierno no permanecerán sobre mi iglesia. Alguien me dijo: ¿por qué entonces en vez de destruir el infierno el Señor tumba las puertas? Y yo entendí el principio del saqueo. Dios necesita sacar a las personas que están aprisionadas a las cosas que no le pertenecen al diablo, porque el diablo solo va a ser destruido en el lago de fuego. Pero mientras tanto Él tiene su guarida donde retiene inclusive a parientes que no les pertenece, que son del Señor, porque nosotros nos hemos convertido y la promesa: tú y toda tu casa serás salvo. La salvación ha llegado a tu familia y escucharás palabra en la cual toda tu casa será salva. Date prisa porque el Señor quiere posar en tu casa. Y yo también te digo, Segunda Crónica 20:25, disculpe. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlo, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantas que no las podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho.
Y dice Mateo 16, 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37 y el anterior versículo es Mateo 16, 18. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, mis amados, yo no sé cuál es su problema. Yo no sé cuál es su miedo, cuál es el temor. Solo sé que existe un Dios que es todopoderoso, que no perdió el control de nada de lo que está sucediendo. Solo sé que usted debe humillarse ante la presencia del Señor, buscar estar en paz con todos los hombres, estar en unidad, no estar promoviendo la división. Y tenemos que entender, amados míos, que Dios es un Dios de todo poder, es todopoderoso y es bueno. Y entonces, amados, reconocer que a pesar de nosotros ser limitados, el poder del Espíritu Santo está sobre nosotros. Y entonces tenemos que tener confianza total en Dios, porque Él nos ha dado la batalla. Debemos adorarlo en cualquiera que sea nuestra situación de pena, de tristeza, y cambiar de mentalidad, porque estamos peleando contra un enemigo que ya fue derrotado. Tenemos que tomar posesión de esa victoria. Si usted tiene algún problema que se le ha escapado de la mano, o usted tiene un miedo que ha sido pecaminoso porque no ha confiado totalmente en el Señor, porque ha confiado en su fuerza, porque usted ha acumulado amargura, resentimiento, falta de perdón, venga, hoy es día de salvación, hoy es día de liberación, hoy es día de milagro. Dios tiene poder. No se esconda cuando haya problemas, no se enoje con Dios, ni se enoje con el pastor. El pastor es limitado. El pastor no sabe todo y no puede nada. Pero el Señor es un Dios todopoderoso y es bueno. Él es benigno. Él quiere alcanzarte. Venga. Alaba. Independiente de su problema, reconociendo quién es Dios, humillándose ante Él, buscando la unidad, alábelo al Señor por eso que sucedió que no lo entiende, por eso que sucedió que machucó su corazón, por eso que sucedió que hirió su alma, por eso que sucedió que los hizo sentirse paralizados, incompetente. Dios es bueno. Aprenda a confiar en Él, a depender de Él, y Él va a hacer. Entrega tus caminos a Él y Él hará, dice la palabra del Señor. Él es todopoderoso. Él no ha cambiado, es benigno. Alábalo. Es hora de vencer. Alaba al Señor. Simplemente alaba de corazón. No lo juzgues, no lo critiques, no lo encasilles, porque Él es Dios todopoderoso. Él está sobre ti, Él te ama, tiene un plan para tu vida. Él te abre caminos donde parece que tú no puedes entrar, Él puede. Él tiene poder para penetrar en los lugares que tú no lo puedes hacer. Él es Dios. La guerra es de Él, la batalla es de Él. Levanta tu mano, adora al Señor, alábalo y recibe la respuesta del Señor. Alaba al Señor, alaba a Dios. Aleluya, Él es bueno.
Dios está diciendo que tú no lo comprendes en muchas oportunidades. Porque hay veces que parece que Él no está con nosotros. Pero cuando parece que Él es indiferente, cuando parece que Él no está a nuestro lado, es cuando más está trabajando, más está sobre tu vida, sobre tu problema. Porque Dios es bueno, Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Cree en Jesucristo, cree en su palabra, crea en sus profetas, en sus predicadores, porque hablan la palabra de Dios. Es hora de vencer. Alaba al Señor, alaba al Señor. Simplemente alaba al Señor. No te alejes, no te aísles. Es momento de estar juntos. Es el momento de pelear la buena batalla con humildad, con unidad, reconociendo quién es Dios. Tú eres limitado, pero Él es ilimitado. Tú eres débil, pero Él es fuerte. El Espíritu Santo está dentro de nosotros, está delante de nosotros, está contigo. No temas, dice el Señor, yo estoy contigo, no te voy a abandonar, no te voy a dejar. Cree tan solamente y verás la gloria de Dios. Cree en sus profetas y serás prosperado. ¡Aleluya! No habrá para qué peleéis. Vosotros en este caso, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Aleluya. Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Ven que te haré pescador de hombres. Es la frase que se ha perpetuado en los tiempos de los tiempos. Y hoy podemos decir que la Universidad de la Familia es una fundación de pescadores y que con la fuerza de la palabra, impregnada de conocimiento, principios y valores eternos, sacamos a flote vidas, familias, empresas y herederos. Fundación Universidad de la Familia. When the music fades and all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. Quiero algo diferente. Quiero algo diferente. Quiero algo diferente. Within, through the way things appear, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship.